Son las 8:06 y no podemos desatender lo que está ocurriendo con el alza en las cuentas de la luz, que ya subieron, que ahora pueden llegar a subir incluso en torno al 25% en relación a lo que ya había subido el mes anterior, y todo esto además en un contexto donde, como ustedes saben, ha habido un cuestionamiento al servicio de las empresas de provisión eléctrica, muy en particular en ciudades como el Gran Santiago, acá en la región metropolitana. Como sea, se tiene que ingresar un proyecto de ley para ver los subsidios, a quiénes ha de beneficiar, cuál será el razonamiento al respecto. Ese proyecto de ley tiene que entrar por la Cámara de Diputados y tiene que entrar por la Comisión de Energía, cuyo presidente es el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Marco Antonio Solantay, a quien queremos saludar a esta hora de la mañana. Diputado, muy buenos días, gracias como siempre por su gentileza con nuestro medio de comunicación. Sí, Patricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gran saludo también a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Como usted lo señala, siempre a disposición para poder conversar y poder informarnos, en realidad, de lo que está pasando y de lo que viene, que es lo más importante. Sí, partamos explicando una cosa procedimental, ¿no? El proyecto que tiene que ingresar ahora es el de los subsidios. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Con qué expectativa usted como presidente está esperando que se inicie esa parte del trámite legislativo? Sí, mire, el gobierno, a ver, para hacer un poquito de breve historia, el gobierno se había comprometido para el 15 de agosto a ingresar este proyecto. Sabemos, evidentemente, que las circunstancias de los cortes de energía, especialmente en la región metropolitana, pero también en el resto de las regiones, hacia el sur básicamente, en el fondo copó toda la agenda, los esfuerzos y los trabajos que se estaban haciendo en ese sentido. Y justificadamente se fue aplazando este ingreso y incluso no sesionó la mesa técnica y varias cosas, que como le digo, no es nada de crítico, solo hay que informar que fue así porque la contingencia lo ameritaba. Y esto se fue aplazando. Y justamente ayer, en unas conversaciones que sostuve yo directamente con el Ministerio de Energía, se prevé, se requiere que por lo menos ingrese antes del 18 de septiembre, o sea, en la semana anterior, en la semana del 9, 10 y 11 de septiembre, lunes, martes y miércoles, cualquiera de esos 3 días de sesiones, ingresar la idea a la sala. Y eso quiere decir que el gobierno lo va a ingresar esta semana que viene, ahora a partir del lunes, probablemente el lunes en la tarde, y ahí yo estoy comprometido para poder tramitarlo lo antes posible por la comisión, con ese timing de que vaya a la sala antes del 18, para que después tiene un paso por Hacienda, después tiene que ir al Senado, volver, y todo con suma urgencia. O sea, estamos hablando no más de 2 semanas en cada instancia, 1 semana, 2 semanas, no más que eso, sí, para que esto pueda ser realidad lo antes posible. Eso es en cuanto a la tramitación. Y en cuanto al contenido, es ahí donde ya se están avisorando algunos problemas, por lo menos en los borradores que hemos tenido. No, en el fondo, en lo personal, no he quedado muy conforme, y los otros diputados también, representan también la voz de otros diputados y otros que evidentemente están en otras posiciones. Pero básicamente, para hacer un resumen de eso muy general, es que yo he manifestado desde un principio mi conformidad a que de este subsidio que se está tramitando, que es justo en mi punto de vista, hay que hacerlo, el Estado está poniendo prácticamente nada y se está pretendiendo que se autogestione por distintas vías los recursos, y también que se impongan pagos, impuestos en distintos sentidos que van a afectar algunos segmentos, algunos sectores de la producción, pymes, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, en las mismas generadoras a carbón que todavía están, que yo encuentro que es muy positivo que se grave ahí una especie de impuesto correctivo, ¿cierto?, al uso de los combustibles fósiles, pero que finalmente eso no está claro si finalmente en toda la cadena va a ser traspasada a los precios finales, o sea, nuevamente alzas en otras cadenas de producción. Entonces eso es muy preocupante en mi punto de vista hoy día, y yo desearía que se hubiesen explorado, y eso es lo que voy a plantear en toda esta tramitación, otras vías de financiamiento que creo que pueden ser incluso más efectivas que las que se están proponiendo. Sí, le voy a comentar algo súper doméstico, lo que pasa en mi casa da lo mismo, diputado. Lo pongo como un ejemplo, yo creo que usted me va a entender súper bien. Cuando me llegó la cuenta este mes, yo pensé que me había equivocado, que no había pagado la del mes anterior.
Luego pensé que era porque el mes pasado me compré un horno eléctrico en la casa, pero la verdad es que ya la cuenta subió bastante. Y según algunos cálculos, en el mes de octubre podría llegar a subir en un 22%. Entonces, solo para efectos de explicarle a quienes nos están viendo y escuchando, esta tramitación rápida, como usted ha descrito, que va a ocurrir en relación a los subsidios, ¿de qué manera podría incidir en esta proyección que se hace del alza de las tarifas en octubre? Dos preguntas, ¿no? Una, ¿alcanza a llegar antes de? Y segundo, ¿afecta de algún modo para que eventualmente podamos hablar de un porcentaje un poco menor? Porque si hay algo que hemos dicho durante todas las últimas semanas, diputado, y para estos efectos creo que bien vale repetirnos, es que a una familia que vive con poco más que el sueldo mínimo, un alza como la que se está produciendo tiene efectos catastróficos en el presupuesto familiar. Así es por eso que desde ese punto de vista, el punto de vista legislativo, en lo personal y con los demás diputados, estamos comprometidos a que el trámite sea lo antes posible para que se cumpla por lo menos la primera programación que se hizo, que nosotros estuvimos de acuerdo, que la presentó el gobierno, el Ejecutivo, y estuvimos de acuerdo en hacer este subsidio que esté disponible a partir de octubre, y pues sabiendo que en el mes de julio partía una primera parte de las alzas, en octubre la segunda y en enero la tercera. Esa programación la entregó el gobierno en el mes de abril. Sabemos que esto es así y que vienen alzas que finalmente pueden sumar incluso arriba, en algunos casos 40% y en otros casos arriba del 50 y 60% dependiendo del tramo de consumo de luz. Uh-huh. Entonces, por eso que yo le señalé anteriormente que es urgente que podamos legislar y que nosotros estamos de acuerdo, o sea, para que usted y todos nuestros auditores estén tranquilos, que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de punto político y nada que se hace en estos casos muchas veces, uh-huh, respecto a la tramitación del proyecto. Vamos a tratar de mejorarlo en cuanto a la obtención de los recursos, que es otra cosa. Pero no atrasarlo. Porque, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. O sea, esto es bien importante lo que usted dice, diputado, porque vivimos tiempos donde las confrontaciones en el Parlamento suelen perpetuar la tramitación de los proyectos, ¿no? Usted dice que en este caso dice de antemano que no va a ocurrir lo mismo. Ninguna posibilidad, ninguna, porque aquí está primero la gente, siempre. Después las discusiones y todo, pero acá hay un plazo, sabemos que es así, pero y yo le insisto, y por eso le hice ese pequeño descripción anteriormente, en que nosotros estamos en desacuerdo en la forma de la obtención de los recursos, que es otra cosa, no en el proyecto en sí, en los plazos, en la tramitación. Creemos que tenemos mejores ideas de las que está proponiendo el gobierno, que eso es más o menos lógico en lo que en política, ¿cierto? Nosotros creemos que tenemos mejores ideas que los del frente mejor que nosotros, y así va la discusión. Pero fuera de eso, la tramitación, los plazos, el proyecto mismo, el beneficio, tiene que estar en octubre. Y eso nosotros, por lo menos en el Parlamento, y yo hablo por mí, por la comisión, por varios diputados que hemos estado conversando, sabemos que va a ser así. No vamos a ser nosotros la barrera para que eso no ocurra, pero sí creemos que es una oportunidad para poder hacer un buen proyecto. Y le insisto, y aquí quiero hacer otro pequeño resumen. Esto se generó, usted sabe, por la congelación de las tarifas. Y eso generó una deuda de aproximadamente 6.500 millones de dólares. Y eso se pretende ir pagando año a año, ¿cierto?, con distintas fórmulas, pero y yo le insisto en mi crítica, en que el gobierno no está poniendo prácticamente del fondo que se pretende alrededor de 350 millones de dólares por año, está poniendo solamente un 8%, un 7-8%, o sea, 20 millones de dólares de todo ese fondo. El resto es el IVA de las cuentas que van a pagar con alza, o sea, el mismo impuesto que nosotros vamos a generar. Impuesto al uso de los combustibles fósiles. A un segmento le van a subir los impuestos, probablemente ese segmento va a buscar la fórmula de recuperarlo a lo mejor en precio o en algún proceso. Y le están también, que es lo más criticable desde mi punto de vista, se le está generando también unos pagos de casi 150 millones de dólares por año a todas las pymes, y esto es tal cual como yo le estoy diciendo, todos los proyectos pymes de energía renovable que le están vendiendo la energía que producen al Estado, porque eso fue una política anterior, cuando el ministro era don Máximo Pacheco, gobierno Bachelet, se hizo toda una política para incentivar la energía renovable, y ahora
le cambian las reglas del juego y porque se pretende ahí buscar también un recurso. Entonces creemos que eso va a generar problemas en la recaudación, estamos hablando, con que otras vías, como por ejemplo emitir bonos de deuda a 50 años, 40 años, etcétera. O sea, no se ha explorado nada de lo otro y creo que es mala idea ir por ese lado, y por eso vamos a tener este tiempo para convencer al gobierno de poder mejorar esa recaudación, pero insisto, con el calendario y los plazos insustituibles que tenemos que nosotros cumplir, porque lo primero en la gente, lo primero es llegar con este subsidio a la máxima cantidad de personas y que esto, tanto en octubre como en enero, tenga el menor impacto posible. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Marco Antonio Zulantay. Diputado, cuando usted dice a la mayor cantidad de gente posible, porque aquí se dan números, por ejemplo, el senador Castro, socialista de la región de O'Higgins, hablaba de 4,7 millones. Claro, en el papel aparece como harta gente, pero si uno hace una comparación entre ingresos y cuentas de luz, uno puede concluir rápidamente que las personas que eventualmente podrían necesitar son muchas más. Cuando habla de usted de la mayor cantidad de gente posible, ¿de cuánto estamos hablando y con qué criterios? Bueno, el senador Castro da la cifra que nos entrega a nosotros el gobierno, que se pretende llegar justamente a 4,7 millones de personas, siendo que en una primera instancia se pensaba solamente en alrededor de 1,5 millones, 1.600.000 personas, que era el 40% más vulnerable de Chile. Después, la idea de aumentar este subsidio, que le insisten, todas estas ideas nosotros hemos estado de acuerdo, oposición u oficialismo, da lo mismo en este punto, queremos aumentar, perfecto, ningún problema. Entonces después de eso se habló de ir aumentando la cantidad de beneficiarios y ya traspasar el 40% más vulnerable, llegar al 80%, etcétera, y así sucesivamente hasta llegar a la clase media, que es lo que nosotros planteamos en la mesa técnica. Muy importante, saliendo ya de este primer tramo más vulnerable, entrar ya a la clase media, que es siempre la más perjudicada, porque usted lo sabe, eso ha sido histórico, la clase media no es atendida prácticamente en ninguno de los segmentos. Entonces, porque es muy... Por eso yo opino que no es tan clase media, diputado. ¿Perdón? Por eso yo opino que no es tan clase media, porque si se entiende por clase media a familias que están por encima de la línea de la pobreza y que llegan rajuñando a fin de mes, eso igual es una vida precaria, ¿no? Pero bueno, sí, eso, absolutamente. Sí. Yo más o menos, yo concuerdo con usted, yo más o menos me refiero a cómo está segmentado en los indicadores, claro, que trabajan las políticas públicas. Las terminologías oficiales. Sabiendo, claro, que es así. Sí, hay gente que hay familias que están clasificadas en clase media y, como usted dice, a lo mejor, no sé, tienen 5 hijos y les cuesta mucho, están endeudados en 3-4 veces los ingresos y eso son otras realidades y las sabemos. Entonces, la idea es que esto llegue lo máximo posible, idealmente a este 4,7 millones de personas, y que, como le decía, este fondo sea también lo más robusto posible, de 350, ¿por qué no 400, 500? Hay otras vías, y insisto en mi punto anterior, otras vías para aumentar y mejorar, porque hay otra cosa que yo también la quiero dejar en el debate. No nos olvidemos, y esto yo voy a hacer una visión transversal, no nos olvidemos que esto lo genera la congelación de los precios, que se hace el 2019 bajo el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno que yo apoyé siempre, el 1 y el 2. Después se hace un aplazamiento de este término, porque lo que se hizo al principio tenía un tiempo acotado, ¿cierto? Un término y unos intereses fijados justamente en ese, que era un crédito en el fondo, era como un crédito. Después se aplazó 2 veces, sin discusión. Yo creo que fue un error en lo personal, y la bancada de la UDI votó en contra de la primera vez, porque sabiendo que esto estaba generando más intereses, mayor problema, perdimos esa votación. Fue una segunda vez un aplazamiento y un segundo aplazamiento, y esto genera una deuda de 6.500 millones de dólares. ¿Por qué le doy este punto? Porque a nosotros los usuarios, usted que daba su ejemplo en la casa, el mío es lo mismo, somos usuarios del sistema, nadie nos consultó, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vez. Yo sí estaba en el Parlamento, obviamente, pero me refiero, no es como a usted lo endeudan sin consultarle a usted. Sí. Ni al vecino, ni a la persona del frente, nada. Usted, señor, mañana se van a congelar los precios y en 4 años más usted va a deber
tanta plata, usted va a ser parte de estos deudores. No le consultaron a nadie, esto fue una política de Estado. Independiente, y ahí podemos entrar a críticas, si estuvo bien, estuvo mal, es otra cosa. Pero fue una política de Estado, una decisión de Estado. Y resulta que hoy día, esos 6.500 millones de esa deuda, la quieren hacer pagar a nosotros, a los usuarios y a los clientes. Entonces, eso no es justo. Por eso yo estoy planteando de que esas 6.500 millones de dólares tengan un fondo de subvención, de subsidio, ningún problema. Pero que también el Estado se haga cargo de lo máximo posible dentro de esa deuda, si no nos preguntaron a nosotros. Sí. Una decisión unilateral. Entonces, yo creo que ahí también hay un punto importante para debatir. Diputado, lo quería llevar al tema de fondo, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿no? Cuando uno revisa a nivel mundial, hay distintos tipos de modelos de cómo se relaciona el Estado con la provisión de energía eléctrica, ¿no? Hay países donde hay monopolio estatal, hay países donde hay mercados regulados, hay países donde hay mercado liberalizado, pero aún en los modelos más liberalizados el Estado siempre juega un rol, ¿no? Esto es más o menos obvio. Y en el caso de Chile, lo que uno ve son explicaciones como las que usted ha dado de manera muy completa, de que hay un mecanismo de licitación que permite que finalmente en un determinado territorio haya un proveedor único, pero luego ve al Estado muy incapaz de hacer cumplir las disposiciones, y me da la impresión que no estoy exagerando si digo que se termina instalando una sensación de desprotección generalizada, ¿no? Lo digo a propósito de que hubo lugares dentro de la capital del país que estuvieron 12, 14 días sin energía eléctrica sin que el Estado pudiera impedirlo, pero también lo digo en este caso donde se tiene que generar una enorme movilización institucional para poder siquiera subsidiar tarifas que de todos modos ya son muy altas. Nosotros mencionábamos hace algunas semanas, y le doy este elemento y disculpe que me alargue algunos segundos, pero solo para dar un contexto, que Uruguay y Chile son los dos países con las tarifas eléctricas más altas de América Latina, pero adicionalmente en Uruguay existe una política de subsidio mucho mayor que acá. En ese contexto entonces es que los habitantes de este país tenemos que lidiar con algo que es indispensable para nuestra vida cotidiana, que es apretar interruptores, ¿no? ¿Qué podría decir sobre esto? Porque puede haber legítimas diferencias ideológicas respecto al rol del Estado, pero en el caso chileno parece ser, y dígame usted si no está de acuerdo, que el rol del Estado es del todo insuficiente. Sí, absolutamente. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Yo, por cosas personales, por mis hermanos, vivieron en Estados Unidos mucho tiempo. Estuve mucho tiempo también yo yendo, viniendo, estuve involucrado en sus vidas allá también, de alguna forma. Y mi hermano tenía una empresa de instalación, de construcción, en cuanto a fibra óptica, algunas cosas allá en Estados Unidos, que eso fue hace bastante tiempo. Me recuerdo que un día lo acompañé en una en parte de su trabajo, y hubo un problema ahí, estaban instalando, hubo una rotura de unas cañerías, una cosa que no estaban informadas en un plano, se detuvo la obra y de inmediato llegaron, no sé, eran 3 o 4 camionetas, con ingenieros, con 2 personas cada una de las camionetas, llegaban, revisaban, paralizaron, hicieron unos informes, qué sé yo. Uno pertenecía a lo que nosotros conocemos como municipalidad acá, después otro pertenecía al condado, después otro al representante del estado donde estaba, después el digamos el funcionario de nivel central, y ellos paralizaron, hicieron los informes, hicieron todo lo que correspondía, y después se solucionó, pasaron unos días y siguió el trabajo. Aquí voy, estos funcionarios que llegaron a fiscalizar, hicieron todo con todas las medidas, ellos se tomaron la obra en ese segundo, en ese momento, en esos minutos, hicieron toda la paralización, la programación, etcétera, las correcciones, y después de unos días siguió la obra. Pero los contratistas, todos eran particulares. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que yo creo que aquí debemos nosotros operar en este momento, en este tiempo, es corregir, ¿cierto?, que todo esto, estos trabajos que se hacen en forma particular, tengan una mejor fiscalización. Uh-huh. Yo le voy a contar una cosa respecto a eso. Y la fiscalización con un Estado fuerte fiscalizador, que eso es lo que yo creo es lo correcto. Cuando citamos a la superintendenta de la Superintendencia del Sistema de Combustible, la SEC,
estuvimos ahí nosotros y le consultamos cuánto personal tenía, cuánto disponía. Una camioneta por región. Y la van cambiando cada 14 años, porque la van cambiando, ¿cierto? Una por región. Pues entonces cuando, digamos, se cumple un periodo, llegan hasta Magallanes, empiezan a cambiar en Arica. Un funcionario por región a cargo de esa camioneta. Eso era todo lo que tiene la SEC, por ejemplo. Entonces, el organismo que debe ser el brazo fuerte, fiscalizador. Yo le daba ese ejemplo de cómo ocurría en Estados Unidos. Si ocurre algún tipo de problema, llegan, paralizan, etcétera, es el Estado, con toda la fuerza del Estado. Y el que opera, o el que debe operar, según nuestro criterio, con un convenio siempre ventajoso para el Estado, con todas las normas, debe ser, o debieran ser siempre, externos, ¿cierto?, o privados. Pero si no tenemos un Estado fuerte, fiscalizador, una SEC pequeñísima, prácticamente con un timbre y 10 redmas de papel, no podemos seguir así. Entonces, en resumen, ¿qué transformaciones institucionales prioritarias se deberían hacer? Iba a eso, sí. Le pedimos al ministro que apurara un proyecto de ley que tiene que ingresar al Ejecutivo para modernizar y fortalecer justamente la SEC, en distintos sentidos. Y no lo podemos hacer nosotros como iniciativa porque eso irroga gasto, en el sentido de que se van a pedir más recursos para contratar más gente, profesionales, etcétera, con la idea de tener no solamente más personas, más gente, si no sacamos nada con tener mucha gente que no hagan el trabajo, sino que tener gente que fiscalice una legislación fuerte en ese sentido, y eso también quiere decir de que nosotros tenemos que revisar también, que lo estoy planteando yo también, revisar todo el sistema eléctrico en Chile, porque se fue, como lo hacemos nosotros, se fue desarrollando por partes. En un momento determinado se fue solo por un camino todo el tema de la energía renovable, pero llegó un momento en que no están conectados con la generación, con la transmisión, con algunos otros problemas. Las distribuidoras tienen sus convenios, sus concesiones, y tienen algunos elementos ahí demasiado livianos, muy laxos, muy blandos, respecto, por ejemplo, a reposición. Yo de verdad me sorprendí al leer y al estar involucrado en esto, de el artículo del decreto, ¿cierto?, del reglamento, donde las distribuidoras no tienen plazos perentorios, no tienen multas asociadas, sino que solamente frases como se tendrá que reponer el servicio en momento oportuno. Imagínense qué significa oportuno para usted, para mí y para todo el mundo. Para todo el mundo, oportuno es una temporalidad distinta y no tienen plazos ni multas como en otras partes. Entonces, tenemos que ir hacia lo estricto para que esto funcione, pero también con un rol del Estado fuerte, fiscalizador, pero de verdad fuerte, o sea, con multa, oportuno, que llegue justamente en los lugares, que esté presente en todos lados, y con un mundo privado que pueda proveer esto en forma eficiente y con calidad, que es lo que estamos siempre buscando. Sí, pues ese es el tema de fondo, porque si no vamos a estar haciendo esto súper urgente, diputado, que es llegar rápido con el tema de los subsidios, pero en el fondo es parchar, ¿no? Y evidentemente es importante hacerse algunas preguntas porque hay evidencia de que hay cosas que no funcionan. La oportunidad para hacer una discusión de largo aliento, de mediano o largo aliento respecto a todo el sistema, cómo está funcionando. Hay que integrarlo. Están funcionando las generadoras por un lado, las transmisoras por otro, las distribuidoras por otro, por ejemplo. La energía renovable por un lado, las energías todavía que van quedando las convencionales. Entonces las leyes no hablan, no conversan entre sí, no están interconectadas, muchas veces chocan. En algunos tienen un subsidio que les beneficia, en otros tienen otro subsidio que se lo quitaron y le perjudica. Entonces la cosa no está corriendo dentro de un marco general, y eso yo creo que se ha dado ahora, y es el momento de poder sentarse a discutir, analizar con altura de miras, para poder modernizar todo el sistema que tenemos en nuestro país respecto a la generación, distribución, transmisión, etcétera, de la energía. Diputado Marco Antonio Sololantay, como siempre, muchas gracias por su gentileza. Estos son temas áridos de explicar y por eso es importante que nos demos un tiempo
por qué en nuestra cuenta aparece el monto que aparece, cuáles son los trasfondos institucionales de eso y cuáles son las cosas que se pueden hacer desde la política para ir mejorando en este plano, porque hartos dolores de cabeza ha pasado nuestro país en el último tiempo sobre esta materia. Así es que gracias por darse el tiempo para ayudarnos en ese propósito. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. No, muchas gracias a usted, Patricio, y un saludo también a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Ahí está el diputado Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Energía, donde va a empezar en los próximos días el trámite del proyecto de ley de subsidio a las cuentas eléctricas. Lo que en resumen señala Zulantay es que hay un propósito y hay un consenso previo de no dilatar la tramitación de este proyecto, es decir, no vamos a ver. Dijo textual el diputado Zulantay, no hay ninguna posibilidad de que así sea. Las habituales escaramuzas entre fuerzas políticas que hacen que los proyectos de ley se empiecen a atrasar, todo esto con el propósito de poder legislar antes de que llegue la cuenta de la luz de octubre, que es la que se presume traería alzas muy importantes en las cuentas de la luz, todavía más que las que ya tuvimos el mes pasado. Veremos qué es lo que ocurre con eso. Por de pronto vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.